Bienvenidos a Just Unboxing. Hoy vengo a hablaros un poquito sobre el tema de la realidad virtual, de cómo sería vivir en un mundo de realidad virtual y a cuánto está la tecnología de ofrecernos esto, porque realmente lo que hemos visto hasta ahora, lo que llega a los usuarios sobre realidad virtual, son los pequeños jueguecillos que podemos encontrar en la Play Store o algún que otro juego que podemos jugar en PC o en la PlayStation 4, pero realmente no hemos visto nada revolucionario. Pero hay más tecnología, está saliendo tecnología bastante interesante y me gustaría mostraros en este vídeo para que veáis que en realidad va mucho más adelantado de lo que nosotros estamos viendo. Lo que pasa es que al usuario no nos llega todo lo que está avanzando, ¿vale? Así que vamos a ver un poquito el tema, a dónde puede llegar y dónde está hoy día. Bueno, pues para empezar quería deciros que el interés por este tema me vino a raíz de leer esta novela de Ready Player One, que ya os recomendé en algún vídeo e incluso ya lo dije también en las redes sociales, que os la recomendaba mucho. En fin, la cuestión es que al leer este libro, que está basado precisamente en eso, se basa en que es un mundo donde es post-apocalíptico, ¿vale? Año 2044, está todo destrozado, pero la gente desconecta de ese mundo conectándose a un mundo de realidad virtual. Y no solo para jugar, sino que también es un mundo de realidad virtual donde asisten a clases, van de fiesta y ese tipo de cosas. O sea, la gente tiene una vida alternativa dentro de ese mundo virtual, ¿vale? Lo que pasa es que en ese mundo virtual realmente lo que hacen es conectarse directamente a una máquina en el que crea un avatar, ¿vale? De ellos mismos, que puede ser con la apariencia que ellos quieran, y se mueven y sienten incluso tacto y demás porque tienen un chaleco y ciertas cosas que le hacen sentir incluso el tacto y otras cosas, olores y un montón de cosas, ¿vale? Entonces está muy chulo. En fin, es un mundo obviamente que a día de hoy es imposible, todavía no existe una tecnología así, pero sí que existen un montón de cosas que se acercan bastante a lo que sería un mundo de realidad virtual y sin embargo muchos seguro que no las conocen. Para empezar, decir que, bueno, os recomiendo el libro de Ready Player One, pero también ya sabéis que he dicho alguna vez que va a salir una película en marzo de 2018, es del mismo nombre, ¿vale? Ready Player One, y está dirigida por Steven Spielberg. Así que estad atento al cine, que si os interesa el tema, aunque no os interese leer el libro, podéis ver la película que va de lo mismo. Y a raíz de haber leído este libro, estuve investigando un poco y vi que también hay una serie de anime que se llama Sword Art Online, que también os recomiendo que la veáis. Seguramente todo lo que os estoy hablando, pues en la descripción del vídeo os dejaré enlaces a todo, ¿vale? Para que podáis verlo. Sword Art Online está en Netflix, lo podéis ver ahí. Y también va un poco de algo parecido. Es un chico que vive en el año 2022, creo que es, y se conecta también a un mundo de realidad virtual. Se pone un casco que se llama Nerve Gear, que lo que hace es que digamos que lo deja en un estado medio inconsciente y ellos se mueven dentro del juego, ¿vale? Entonces es un juego online donde en un principio se supone que es solo para jugar, pero acaban haciendo prácticamente una vida ahí dentro, exactamente igual que en Ready Player One. Yo lo descubrí a raíz de haber leído esta novela y entonces me interesó un poco también ver esta serie de anime Sword Art Online, que ya la he visto y que también me pareció bastante chula. Como estas hay muchas más. Tron es una película muy antigua que también se basa en lo mismo. También es un chico que se conecta a una máquina y entra en un mundo de realidad virtual y tal. Entonces seguro que conocéis un montón de películas más del estilo, películas o series. Yo agradecería que si conocéis alguna película o serie que tenga que ver con el tema, que se conectan a un mundo de realidad virtual y todo el rollo, que lo dejéis en los comentarios. Así que esto digamos que es el propósito, ¿no? O el objetivo al que se aspira a día de hoy. Es verdad que mucha gente dice eso va a ser imposible, nunca vas a poder entrar en un mundo de realidad virtual así como hacen en estas películas, ¿no? Que se conectan un dispositivo, se quedan como medio inconscientes y porque nosotros cuando jugamos en la realidad virtual a día de hoy tenemos que utilizar unos mandos, ¿vale? Que nos controlan o son capaces de a través de sensores saber qué mano estamos moviendo, qué brazo estamos moviendo, pero nos parece a día de hoy imposible que con la mente pueda jugar, ¿no? Entonces entiendo que parezca imposible, pero bueno, seguro que hace 20 años también parecían imposibles un montón de cosas que a día de hoy son posibles. Entonces, nunca se sabe, ¿vale? Igual dentro de 20, 30, 40 años no lo sabemos, o igual incluso de 5, no lo sé, podemos hacer cosas que ahora no podemos. Entonces, como ese es el objetivo, estaría bien saber en qué paso estamos hoy, en qué momento estamos hoy. Y lo que casi todo el mundo conoce es las gafas de realidad virtual. Este tipo de gafas, ya sean las de Xiaomi, ya sean las de Samsung, ya sean las que sean, que se pueden utilizar en vuestros dispositivos móviles, se mete el móvil dentro, aquí dentro, que hace de pantalla, y bueno, de momento lo que hacen básicamente es simularnos que estamos, por ejemplo, en un entorno jurásico y hay dinosaurios y vemos un vídeo y pasa por aquí el dinosaurio al lado nuestra, bastante bien conseguido, la verdad, en muchos aspectos, sobre todo si tienes unas buenas. Si tienes las de Xiaomi o las de Samsung se nota la diferencia. Con si tienes unas de estas baratas de 15 euros, se nota, ¿eh? Es mucho más inmersiva. En cualquier caso, esto es lo que conoce casi todo el mundo.
Por otro lado, existen también las de los videojuegos, que están Oculus Rift, HTC Vive, que son las más famosas, y PlayStation VR, ¿vale? Que son para la PlayStation 4. Son las tres plataformas de videojuegos ahora mismo que tienen este tipo de sistema, ¿no? De realidad virtual. ¿En qué punto está ahora mismo eso? En el mundo de realidad virtual ahora mismo que existe, es, por ejemplo, el videochat, el videochat virtual, por así decirlo, que es gente que se crea un avatar, o sea, te puedes poner la apariencia que tú quieras y puedes ir andando por un sitio, obviamente utilizando los mandos. HTC Vive tiene dos mandos que tienen como una especie de aureola, y Oculus Rift para mí son los mejores, por lo menos tienen la mejor pinta. Son dos mandos también muy bien adaptados, todo por sensores, tú puedes mover los brazos y tal, y todo se mueve conforme tú te mueves. Obviamente el problema que tiene eso es que tienes que estar en una habitación un poco amplia, que te permita sin nada por alrededor para no tropezarte ni nada. Entonces no te tienes que mover para andar, porque eso lo haces con el mando, pero sí que tienes que mover los brazos para hacer conjuros en algunos juegos, o para disparar, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que ofrecen ahora mismo HTC Vive, Oculus Rift o las PSVR, que siempre con este tipo de mandos podemos manejarlo, ¿no? Como os digo, existe un videochat online donde tú te creas un avatar, donde puedes hablar con la gente. Obviamente hablas por voz, con un comando de voz, pulsando un botón, y hablas con la gente, te puedes desplazar por el mapa utilizando el joystick, y la verdad es que es lo más parecido a día de hoy a conectarse a un mundo de realidad virtual. Pero no ha llegado solo hasta ahí. De hecho, por ejemplo, existe un MMORPG, para el que no lo sepa, es Multimassive Online Role Playing Game, o sea, un juego de muchos jugadores masivos conectados a un mismo servidor de videojuegos RPG, y la verdad es que está muy guay. Habrá un montón de vosotros que habréis jugado alguna vez a juegos MMORPG, y en este caso, este juego se llama Orbus VR, está financiado en Kickstarter, también os dejaré el enlace en la descripción por si queréis ver un poco de información, pero está muy chulo, todavía un poco verde, es una beta prácticamente, está lanzado ya, pero bueno, prácticamente es una beta todavía. Y también te permite introducirte en un mundo de realidad virtual, pero aquí ya sí que no es solo para chatear. Puedes chatear con la gente por comandos de voz, pero también puedes hacer hechizos, utilizar, bueno, puedes ser un arquero, puedes pescar en este videojuego, puedes hacer un montón de cosas, que yo creo que este es el siguiente paso ya para acercarse un poquito a ese mundo de videojuegos de realidad virtual. En este juego está muy guay porque hay un montón de hechizos que se hacen con una varita, y cuanto más complejo, cuanto más poderoso es ese hechizo, por ejemplo, más difícil es memorizarlo, porque tienes que hacer en el aire, ¿vale? En el aire con el joystick con sensores que tienes según sea HTC Vive o Oculus Rift, pues tú haces en el aire esos movimientos y lanzas un hechizo. A lo mejor un movimiento es como una letra F en el aire, que son muy fácil, pero cuando son conjuros más complejos, pues a lo mejor tienes que hacer varios movimientos en el aire, y si no lo haces bien no sale el conjuro. Entonces me parece lo más cercano a ese mundo de realidad virtual que podemos vivir en estas novelas o en esas series y tal, ¿no? Del futuro. Podríamos decir que ese es el paso más cercano a lo que vemos en series como Sword Art Online o en Ready Player One. Es lo más cercano que hay actualmente, pero que esté de cara al usuario, ¿vale? Que nosotros hayamos podido probar. Pero sí que es verdad que todavía tiene que depurar los gráficos son muy pobres, y todavía no podemos ver ni siquiera esa calidad que vemos en los videojuegos, porque las gafas están limitadas, la cantidad de información que tienen que procesar todavía es brutal. Es un poco incómodo porque muchas de ellas llevan demasiados cables, lo de tener que estar moviéndose por el cuarto regular, también el sensor, depende cómo funcione, pues va mejor o peor. Entonces, vale, es lo más cercano, más o menos la experiencia está bastante conseguida. A día de hoy ya existen juegos del estilo, pero no está todavía tan depurada. Pero a día de hoy existen otras tecnologías que son más sofisticadas y que no son solo pura realidad virtual. Por ejemplo, en este caso, Magic Leap. Magic Leap es una empresa en la que grandes gigantes de la tecnología como Apple, Google y otras empresas, Microsoft, han invertido una millonada, no sé, 500, 1000 millones de dólares para fomentar esa tecnología. Y lleva varios años en desarrollo, yo lo sigo en YouTube, lo sigo en las redes sociales, y llevan un montón de años que no se veía ningún avance, solo algún que otro vídeo mostrando qué es lo que van a poder mostrar a través de su realidad virtual. Pero hasta hace 3 o 4 días no habían mostrado todavía el producto. ¿Cuál es ese producto? Ese producto son unas gafas más pequeñas, que la verdad es que yo creo que la tendencia evolucionará por ahí. A día de hoy son armatostes, las gafas de realidad virtual. Yo imagino que en un futuro, de algún modo, no sé cómo todavía, pero seguramente se irán reduciendo porque son demasiado grandes. Y estas gafas de Google, como os digo, son más pequeñas y tienen también un pequeño ordenador y un mando. Vale, con estas gafas no entras en un mundo de realidad virtual, por así decirlo, sino que la propia realidad incorpora elementos de realidad virtual. Eso quiere decir que si tú estás en una habitación,
por sensores, porque las propias gafas llevan varias cámaras y tal, y por sensores infrarrojos y tal, son capaces de captar la habitación en la que estás, el volumen que tiene, lo grande que es, dónde están las paredes, dónde están las puertas, y a partir de ahí te puede generar contenido de realidad virtual. ¿Qué contenido puede ser? Pues en un apartado puede ser, por ejemplo, un sistema solar, que he visto yo en algunos vídeos de ejemplo, que está súper bien hecho, súper bien integrado. Entonces tú ves tu escritorio y encima flotando el sistema solar, dando vueltas. Es una forma fácil, por ejemplo, para los estudios y para los chavales que están estudiando y demás, que puedan ver realmente cómo orbita cada planeta y entender mejor un eclipse y ese tipo de cosas que antes te las explicaban en la pizarra y no era tan fácil de entender como viéndolo en vivo en realidad virtual, ¿vale? Entonces me parece que es muy práctico en ese aspecto y que cuando llegue a los usuarios va a ser una pasada, ¿no? Pero a día de hoy ya van a existir esas gafas, creo que en enero de 2018 empieza la versión de desarrolladores, o sea, igual que pasó con Google Glass, va a ser una versión que va a ser muy cara y que solo va a ser disponible para empresas y desarrolladores. Servirá para que empiece a haber aplicaciones y usos reales, ¿vale? De momento es un prototipo que se acaba de lanzar, pero ya existe, ¿vale? Ya está funcionando. ¿Qué más tiene este tipo de usos? Pues podríamos utilizarlo para jugar también. Hay algún tipo de videojuego en el que de repente sobre tu escritorio, como tú ves la realidad normal, pero con realidad virtual incorporada, sobre tu escritorio aparecen pistolas, tú puedes elegir la que tú quieras, coges una pistola y esa pistola te va a servir para disparar a unos enemigos que empiezan a aparecer a través de tu habitación. Pero es que si por ejemplo hay una mesa, se pueden meter debajo de la mesa, puede haber una pared, la pared boom, se destruye de repente con una explosión y a partir de ahí empiezan a entrar un montón de marcianos o lo que sea y tú vas disparándole con la pistola que has cogido. En fin, es una pasada, me parece que llegar a ese punto ya es muy importante, ya es un paso grande, ¿no? Con respecto a lo que teníamos a día de hoy. Y bueno, todo a través de sensores, de un pequeño microordenador, que ya os digo que os ponéis en la cintura y demás. ¿Cómo funciona? Todavía no se han podido probar, yo no las he podido probar, ni nadie todavía fuera de su empresa, pero ya os digo que en enero se lanza y podremos ver cómo de real es eso. Es igual que la HoloLens que existían de Microsoft. También se mostró que era esa forma de integrar la realidad virtual con la realidad, pero pues las pruebas que se hicieron no se veía muy nítido y tal. Sin embargo, Magic Leap sí que dicen que es mucho más nítido, que se ve mucho mejor y tal, que está a otro nivel. Bueno, eso ya lo veremos cuando podamos probarlo. Pero en cualquier caso yo diría que es una tecnología bastante interesante y que se está acercando cada vez más a ese mundo de realidad virtual. Pero todavía hay algo más nuevo, que sería Sword Art Online, la serie que os he dicho de anime, que muchos habréis visto y los que no la podéis ver, echar un vistazo por internet, es un anime sobre realidad virtual. Esa empresa, la que creó el anime conjunto a IBM, desarrollaron también un pequeño videojuego que era recrear lo que es Sword Art Online. Y lo hicieron muy bien, realmente bien. Solo hubo una beta con 200 usuarios simultáneos y fue una pasada. Os dejaré las imágenes que pueda, no hay mucha información en internet, pero lo que hicieron fue básicamente conectar a la gente al Netgear, entre comillas. Es un Netgear, pero no funciona exactamente igual que la serie, obviamente. Sí que lo que hacen es que lo conectaban a unas plataformas, le ponen una plataforma alrededor, eso ya lo habréis visto mucho, en la que puedes correr para moverte o puedes andar y cosas así, para moverte entre el juego, ¿no? Entre los diferentes mapas y demás, puedes mover las manos y tal, pero lo más curioso de todo es que antes de entrar al juego, lo que hacen es que estiran los brazos así, se ponen de frente a una cámara que los escanea completamente y recrea su apariencia real dentro del juego. Muchos dirán, pero ¿qué tal? Eso se verá fatal. Pues no, en las imágenes que podéis ver del juego se ve perfectamente cómo están recreados y están muy, muy, muy bien conseguidos. Y ya pasamos a un entorno en el que es verdad que los escenarios están más currados, ya no es como en Orbus. En Orbus, que os comentaba antes, un MMORPG bastante sencillo gráficamente, que poco a poco seguro que evolucionará, pero a día de hoy es limitado. Sin embargo, esta prueba de Sword Art Online es mucho más sofisticada, los mapas son mucho más grandes, creo que los mapas eran de 10 kilómetros cuadrados, creo que leí por ahí, y hay mucha gente conectada a la vez, pueden hablar unos con otros. Obviamente, seguramente los movimientos serían un poco regulares todavía, seguro que no estaban muy depurados y que se veían un poco vastos a la hora de andar y demás la gente, pero está bastante bien conseguido. O sea, ves a gente real prácticamente porque la recreación 3D está muy bien hecha. Entonces, eres tú mismo recreado en un mundo virtual. De hecho, en la beta llegaron a luchar contra monstruos, interactuar con ellos y todo esto, con un montón de sensores por todo el cuerpo y todo eso, que obviamente eso habría que reducirlo, pero es el comienzo. De hecho, este mismo título, este Sword Art Online, la empresa, tanto IBM como ellos, dijeron que esto era una prueba, simplemente no es un juego definitivo ni que vaya a salir pronto,
pero dijeron que este es el comienzo, ¿no? De Beijing, hablaban de que esto era Sword Art Online de Beijing, el principio. Así empezarán los juegos MMORPG virtuales, pero seguro que en el futuro llegará. De hecho, ellos decían que la fecha de lanzamiento será el año 2022. ¿Por qué el año 2022? Porque la serie Sword Art Online empieza en el año 2022. Entonces ellos, como fecha aproximada, lanzaron el año 2022 para el lanzamiento de este videojuego. Un videojuego que os digo es un MMORPG tipo World of Warcraft, pero con realidad virtual. A mí me parece una pasada este mundo, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero me pareció interesante hacer un vídeo hablando del tema porque cada vez hay más novelas, más series online, películas y de todo hablando sobre el tema de la realidad virtual y los pasos que vamos y a la altura a la que estamos quizás no nos da para imaginar lo que viene. Pero en realidad podemos llegar muy lejos. Seguro que hace 10, 15 años, cuando veías películas como Regreso al Futuro, o Star Trek, o Star Wars, o cosas así, veías cosas que te parecían imposibles y a día de hoy son posibles. Por ejemplo, trenes que vuelan, que van levitando por encima de los raíles, por imanes, eso existe a día de hoy. Dispositivos que abajo tienen unos ventiladores y te permiten volar a un usuario solo, eso existe a día de hoy. Ya os dejaré también un enlace de un vídeo o algo para que veáis que existe también. Hay drones que son capaces de controlar y ver por cámaras un montón de cosas con una imagen súper estabilizada. Existen las tablets, que en aquel momento serían una locura. Existen los proyectores y los proyectores láser, o sea, ya podemos ver con una calidad brutal con proyectores láser, incluso a la luz del día se ven perfectamente. O sea, existen un montón de cosas que antes no existían. También hemos visto recreaciones de hologramas dentro de una pirámide, sí, todavía, pero se pueden recrear hologramas, o sea, imágenes. Por ejemplo, yo he visto uno que es de Dragon Ball, en el que se ve Goku en esta posición y se ve cómo se crea el Kamehameha entre sus manos, perfectamente, dentro de un triángulo, como os digo, dentro de una pirámide, y se recrea dentro, ¿vale? O sea, eso hace 20 años nos parecería una locura y a día de hoy es posible. Entonces, todas esas cosas que parecen imposibles son posibles. ¿Por qué no va a ser posible que dentro de 20 años haya un sistema de realidad virtual o juegos de ese estilo o cosas así? Me encantaría que en los comentarios vosotros contaseis qué cosas conocéis vosotros de ese estilo, qué series, películas o productos reales que existan o qué juegos habéis probado. Si alguno tiene Oculus Rift, si alguno tiene HTC Vive, si alguno tiene cosas del estilo, me gustaría que contaseis vuestra experiencia. ¿Os mareasteis al probarla? ¿Os gustó mucho? ¿O lo probasteis 3 días y luego os aburristeis? Lo que sea, me gustaría que lo contaseis porque es interesante. A día de hoy yo sé que no está la tecnología tan desarrollada, pero es posible que en un futuro, es posible no, es seguro que en un futuro esto va a evolucionar mucho más y que va a llegar lejos. De hecho, si os fijáis, los teléfonos móviles cada año están incluyendo más funciones para integrarlos con realidad virtual y cada vez le meten, bueno, o intentan meter más posibilidades, ¿no?, en ese mundo. Así que me parece algo interesante. Ya os digo, comentadme lo que queráis, dadle a like si este vídeo te ha gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y hasta la próxima.